Pueden sentarse. Maravilloso. Amén, mis hermanos. En esta noche vamos a hablar un poco acerca de lo que es la cristología. Amén. Cristología. Ya se imaginan lo que significa el estudio de Cristo, el Hijo de Dios. Amén. Entonces, primero vamos a hablar acerca de el Hijo de Dios en la eternidad pasada. Porque muchas veces nosotros confundimos y nos confunden también porque no sabemos dar buen uso a los términos y a los conceptos, y cuando alguien astuto y sagaz nos sorprende con este juego de ideas, nosotros, pues caemos en el error en lo que caen los testigos, por ejemplo, los testigos de Jehová, que creen que Cristo tuvo su punto de inicio allí, en el vientre de María. Entonces lo que trata el tema es de que Jesús, como venido en carne, tuvo su inicio en el vientre de María, pero como Dios, ya Él era desde la eternidad. Amén. No se confundan, hermano. Y esto lo comienzo porque dentro de los papelitos que le entregaron a mi hermana Nelly, había una pregunta. Había alguien que decía: ¿cuántos dioses hay? Gloria a Dios. ¿Sí? ¿Cuántos dioses hay? Porque primero decimos que Dios es uno, y de repente decimos Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y la gente queda loca. ¿Uno o son tres? No. Entonces, por ahí vamos a ir, pero poco a poco. Vamos a hablar primero de Jesucristo. Amén. Entonces, hay una palabra que describe la eternidad de Jesucristo. Primero, cuando hablamos de eternidad, ¿a qué nos referimos? ¿Ah? No hay tiempo. El factor tiempo no existe dentro de la eternidad. ¿Me entienden? Hablamos entonces del espacio donde Dios se mueve. Cuando hablamos de eternidad, hablamos de Dios. Es el principio, o sea, el comienzo, y Él es el final. O sea, todo está en Él. ¿Me comprende? Entonces, dentro de la Biblia, estos términos, estos atributos, se le confieren también al Hijo. Por eso llegamos a la conclusión de que el Hijo es Dios, porque Él es el principio y Él es el final. Amén. Entonces, preexistencia es un término que indica una existencia anterior, como lo decíamos. Existencia real de algo o de alguien antes del momento de manifestarse visiblemente. Otra vez, hermano, la existencia de algo o de alguien antes de manifestarse visiblemente. Desde el punto de vista teológico, implica el tiempo antes de la encarnación de Jesús. Aplaudo al Señor por un momento. Seguimos entonces. Le vuelvo a repetir el concepto. Preexistencia, término que indica una existencia anterior. Se le aplica a Cristo para que nos diga este término de que Cristo, antes de venir al vientre de María, ya Él tenía una existencia. Y su existencia, según 5:2 de Miqueas, era en la eternidad. Amén. Entonces, ponga cuidado. ¿Dónde estaba Cristo antes de venir? En la eternidad. Amén. Él se movía en la eternidad, lo describe. Pero tú, Belén significa casa de pan. Amén. Casa de pan. Pero tú, Belén,
casa de pan o distrito de Belén, porque Efrata era como un término que describía como que jurisdicción, ¿no? Pero tú, Belén, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel. O sea, de Belén, de la casa del pan, iba a salir: yo soy el pan de vida. Amén. Dice que Señor significa dueño o amo. Su significado primordial es amo, queriendo decir de que de la casa del pan de Belén iba a salir el Señor, o sea, el dueño de todo. Cuando hablamos de amo, estamos diciendo que a ese hombre o a ese ser le pertenece todo. Entonces, vuelvo a repetir, ¿dónde estaba Jesús antes de venir y nacer en el vientre de María? Su habitación era la eternidad. Amén. Él era el Señor. Surge una palabra que desde el punto de vista teológico se refiere a la existencia de Jesús antes de su encarnación. Amén. Es normal que aquí no hay ninguno que se llame encarnación. Se murió ya. Ya se murió. Había uno que, una señora, porque el nombre se lo dan a los hombres y se lo dan a las mujeres. O sea, cuando hablamos de encarnación, estamos hablando entonces de Dios hecho carne. O sea, estamos hablando entonces de que cuando Él, el amo, el Señor, estaba en la eternidad, hubo un punto donde Él vino a la tierra y se hizo carne. Para Él poder hacerse carne, tenía que atravesar los medios y la forma para humanizarse. Amén. ¿Cuáles eran los medios y las formas? Las biológicas. Tenía que nacer del vientre de una mujer para poder desarrollar una vida como Dios, pero sometido o encarnado a una naturaleza. Amén. Entonces es allí donde la historia del Señor toma un significado distinto a lo que era su estadía en la eternidad. Amén. ¿Sí me están entendiendo? ¿No? Si no me entienden, bueno, pues pregunten. Dios se hizo carne. Amén. Por ejemplo, algunas evidencias de su preexistencia. Juan 1, capítulo 1, verso 1 al 5. Amén. Entonces, uno que lea bien, que lo puede leer, el hermano Juan Carlos lo apunta ahí para que salga registrado. Juan capítulo 1, verso 1 al 5, con voz de trompeta y de pie. Gloria a Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era con Dios. Este era el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra Él. Amén. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Hay una Biblia malintencionada por ahí que dice, y el verbo era un Dios, un artículo que describe, ¿no? Pero no era un Dios, el verbo era Dios, único, verdadero. Amén. Entonces habla que en el principio el verbo era con Dios, el verbo era Dios, y por Él todas las cosas fueron hechas. Entonces describe la naturaleza de Jesús, describe la acción creadora de Jesús, describe la estadía de Jesús en la eternidad.
Amén. Por ejemplo, Jesús lo afirmó de sí mismo en Juan capítulo 8, verso 58, diciendo: antes que Abraham fuese, yo soy. Amén. Juan 8, 58. Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Amén. Jesús mismo declaró ante las personas esta aseveración. Esto trajo conflicto. ¿Cómo vas a decir que eres antes de Abraham si lo que tienes son 30 años? Y ya Abraham tenía larga data de haber vivido ya. Pero Jesús describe su naturaleza real. Antes de Abraham, yo soy. Porque en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. El verbo era Dios. Y por el verbo, la palabra, todas las cosas fueron hechas. Amén. Colosenses capítulo 1, verso 15 al 18. Amén. Uno que velozmente se ponga en pie y lo lea con voz de trueno. Colosenses capítulo 1, verso 15 al 18. Dice así: esta es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo lo que fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Amén. Fíjese, dice que la palabra imagen significa revelación o representación exacta. ¿Ah? Pongan cuidado. O sea, Él es la imagen, o sea, Él es la revelación o la representación exacta de Dios. Por eso dice, Él es la imagen del Dios invisible. Amén. O sea, el primogénito de toda la creación. Y es aquí donde mucho se complica, porque dice que el primogénito de toda la creación. Hay una mala interpretación de lo que es primogénito, porque comúnmente la palabra se toma como un significado de primer hijo. Pero resulta que, o sea, el término no se aplica a describir solo lo que es el primer hijo, sino que se aplica a describir los derechos que se le otorga al primer hijo. ¿Sí me entiende? El grado de importancia o de preeminencia que tiene el primer hijo. O sea, el título primogénito no describe solo el hecho de ser el primero en haber salido por el vientre de una mujer, sino que describe los derechos de alguien que sale del vientre de una mujer. Amén. Era el primogénito a quien se le confería la doble porción. Y quizás por eso, no sé si usted ha visto la explicación científica de las plagas en tiempos de Moisés, donde los científicos tratan de explicar el por qué los primogénitos de Egipto murieron. Y resultó que como por las plagas anteriores, las ratas por ejemplo, a los primogénitos les tocó una doble porción de alimentación. Y por eso fue que les tocó una doble porción de alimentos contaminados, de alimentos envenenados, y fue la causa por la cual murieron los primogénitos de Egipto. Eso lo dice la ciencia, porque ellos están conscientes de que el término primogénito significa beneficio, significa preeminencia, significa un grado más honorable que el resto de los demás hijos. Amén. Pues entonces Jesús, por un lado, es la revelación exacta, la copia exacta de Dios. Amén. Y que en la creación Él ocupa el primer lugar. Dentro de la creación Él vino a ocupar el primer lugar, porque ahora como nuestro Redentor, como nuestro Salvador, venido a nacer de una mujer,
y dada su vida por el rescate de los hombres, ahora ocupa un lugar y un nombre que sobre todo nombre. Amén. Sigue diciendo el 16, perdón. Porque por él fueron creadas todas las cosas. Esto lo describe Juan. ¿Cómo lo dijo Juan? Y el verbo era Dios, y por él fueron creadas todas las cosas. Dice que las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Esto concuerda con lo que leímos en Miqueas. ¿Qué leímos en Miqueas? Se le olvidó, mi hermano. ¿Ah? Que él habitaba en la eternidad, se movía en la eternidad. Amén. En esa esfera que para nosotros es invisible, él allí operaba. Dice que trono, dominio, principado, potestades, todo fue creado por medio de él y para él. O sea, que hasta el mismo Satanás, o sea, todo lo que existe, ángeles, toda hueste, fue creada por él y para el servicio de él. De allí nace la rebelión y de allí nace el odio de Satanás, porque ahora tenía a Dios como hombre y él dijo: lo voy a pelar, pues. Si como Dios no lo toqué, ahora como hombre le voy a dar y le voy a dar duro. Pero él pensaba que mientras golpeaba a Jesús, él satisfacía y conseguía éxito. Y resultó que cada látigo que impactaba sobre el cuerpo de Jesús, o cada angustia que sobre él sobrevenía, hermano, era el precio de su derrota. Sí, hermano, era el precio de su derrota. Mientras él decía: lo maté, Jesús decía: sorbida es la muerte en victoria. Amén. Entonces fue algo que Satanás, bueno, pues lo impactó y lo dejó loco. Hasta el momento no ha podido sobreponerse, porque ya sus días están contados. Y por eso es que anda como ladrón allí, buscando, y como león también buscando a quien devorar. Y ahí anda, bueno, para ver a quién arrastra, porque sabe que le queda poco tiempo. Me gocé anoche con el testimonio de nuestra hermana María, que dice que tuvo una revelación, subió hasta las nubes, y en las nubes le dijeron: todavía no estás como que en condiciones de subir más arriba, pero dile a mis hijos que yo vengo pronto. Dile a mis hijos que yo vengo pronto, queriendo decir que está un poquito chareto, ahí todo torcido, tiene que enderezarse, porque Cristo viene pronto, hermano. Amén. Amén. Busquemos de Dios y dejemos de perder tiempo. Amén. Entonces, creador y sustentador de todas las cosas. Están claras a la luz de la palabra las evidencias que demuestran la preexistencia de Cristo. Amén. Se lo vuelvo a repetir. Por la palabra están claras las evidencias que demuestran que Cristo existía antes de venir y nacer en el vientre de María. Amén. ¿Sí me entendió? Para algunos se les hace difícil entender esta verdad, porque al pensar en la preexistencia de Cristo, piensan en Jesús. Es verdad, el Logos siempre ha existido como tal, pero Jesús, como Dios humano, comenzó a manifestarse desde el momento de su encarnación. Amén. Momento en el cual la palabra, el verbo, se humanizó. Cristo siempre ha existido, sencillamente porque Él es Dios, pero siendo Dios, ha existido siempre. Amén. Entonces, pongan cuidado. En estos días hablamos acerca del nombre de Jesús. Decíamos que Jesús significa: Dios está salvando, Dios está sanando. Amén. Dios está sanando como hombre. Por eso Hebreo dice: por lo que padeció, aprendió. Por un lado, obediencia. ¿Cómo Dios aprende obediencia? Porque Él en la eternidad nunca se sujetó a nada ni a nadie.
Porque Él era Dios, solo se sujetaba a sí mismo. Pero ahora como hombre tenía que sujetarse a Dios Padre. ¿Me entiende? Y como hombre él tenía que aprender obediencia, porque tenía que respetar su palabra. Que como hombre tenía que vivir una etapa y consumar esa etapa, darle salvación a todos los hombres. Pero la palabra Jesús describe la existencia de Jesús, nacido allí en el vientre de María. Amén. Entonces, su deidad. Cuando hablamos de deidad, hablamos de quién? De Dios. Cuando hablamos de deidad, hablamos de los atributos que a un ser le confieren ser Dios. Amén. Por ejemplo, la Escritura está repleta de abrumadora evidencia que demuestran la deidad de Jesucristo. O sea, la Escritura enseña abiertamente de que Cristo es Dios, no un ser creado. Su humanidad se revela por la manera natural de atribuirle a Cristo títulos humanos. Amén. Su humanidad se revela por la manera natural de atribuirle a Cristo títulos humanos, atributos humanos, acciones humanas y relaciones humanas. De la misma manera, su deidad se revela en otras cosas, por la manera natural de atribuirle a Cristo títulos divinos, atributos divinos, acciones divinas, relaciones divinas. Amén de algunas declaraciones directas que lo revelan como Dios. Por ejemplo, a Él se le atribuyen nombres o títulos divinos. Nombre o título divino. Mateo 1:23 y Tito 2:13. Mateo 1:23 y Tito 2:13. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Amén. Nombre o título atribuido a Cristo, Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Amén. Entonces, Jesús, nacido de una virgen, era Dios con los hombres, con nosotros. Tito 2:13. Juan 1:1. Tito 2:13. Aguardando la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. ¿Qué título le dieron allí a Jesús? Nuestro gran Dios. Amén. Emmanuel. Y ahora nuestro gran Dios. Juan 1:1. El verbo era Dios. Amén. Y el verbo era Dios. Lucas 19:34. Lucas 19:34. Hechos 2:36. Lucas 19:34. Hechos 2:36. San Lucas 19:34. Ellos dijeron, ¿por qué el Señor lo necesita? Lucas 19:34. Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Decíamos que el Señor significa amo. Amén. Hechos 2:36. Hechos 2:36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Amén. Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Entonces encontramos el gran Dios. Amén. Dios con nosotros, Emmanuel. Dos títulos otorgados a Jesús. Ahora encontramos el Señor
lo necesita. Y también Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Amén, hermano. Hechos 10:36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Amén. El Señor De todos. de todos. Nuestro Señor. Pero además de ser nuestro Señor, es el Señor de todos. 1 Corintios 2:8. Isaías 9:6-7. 1 Corintios 2:8. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Amén. Otro título, Señor de gloria. Isaías 9:6-7. Capítulo 9, verso 6 y verso 7. Apocalipsis 9:16. Isaías 9, 6, 7 dice: porque un niño no es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. ¿Qué describe ese acontecimiento? El nacimiento. Y su nombre será admirable. Título de Jesús, consejero. Título de Jesús, Dios fuerte. Título descriptivo de Jesús, Padre eterno. Amén. La eternidad. Un mensaje de texto, ¿no? Se lo voy a leer. Yo les conté que el día lunes, había salido al hospital Coromoto a visitar a una persona que tenía un tumor. Inclusive me mostraron ¿cómo se le llama la hojita? La color y todo. Parecía así un pelotón que tenía dentro del estómago esa mujer, ¿no? El domingo me llegó un muchacho y me dijo: hermano, ¿qué va a hacer usted el lunes? ¿Viene para acá el lunes? Yo dije: no, hermano, yo solo vengo los martes para acá. Y le pregunto, como lo vi que se puso un poco triste: ¿para qué? No, para que fuera al hospital a orar por mi madre. Bueno, deme el teléfono, y le quita el teléfono, y si cualquier cosa, porque son cosas que si Dios le pone en el corazón, yo salgo, pero no me quise comprometer de palabra, porque a veces uno se compromete y queda mal. Mejor no comprometerse. No permitas que tu boca te haga pecar. Entonces, cuando era el lunes, ya lo que eran las 11, ya yo sentía el cuerpo ya incómodo y quieto. Bueno, pues me alisté y arranqué allá, hermano, a orar por la señora. Oraba por la señora, por varias personas. Entonces hoy me envía siervo, me dijo la hija de la señora que fuimos a visitar al Coromoto, que al día siguiente los resultados salieron negativos. Dice: para la honra y gloria a nuestro Dios Todopoderoso. Hoy le tomaron otra muestra porque los médicos no creen que lo sucedido fue un milagro de Dios. Cosa de Dios. Amén. Le damos la gloria a Dios por todas las cosas buenas. Gloria a Dios. Aplauda al Señor, hermano. Así que Dios nos bendiga grandemente. Amén, hermano. Y nos siga ayudando en esta labor. Gloria a Dios. Hermano, vamos a seguir con un tema, ¿no?, que estuvimos hablando la semana pasada. Y tenía que ver con lo que es cristología, el estudio de Jesucristo. Y brevemente, hermano, les hago una reseña de lo que hablamos la semana pasada. La semana pasada hablamos acerca de la preexistencia de Cristo. ¿Cuántos me prestan atención? Preexistencia significa la existencia. Amén. Anterior. Una existencia anterior. Existencia real de algo o de alguien antes del momento de manifestarse visiblemente. O sea, antes de Cristo manifestarse visiblemente, ya Él existía. Amén, hermano. La deidad, o sea, habla acerca de que Cristo es Dios, no un Dios, sino que de Cristo es Dios.
También hablamos acerca de que se le atribuyen nombres o títulos divinos. Se le dan atributos divinos, como lo es la eternidad, inmutabilidad, omnipotencia, omnipresencia, etc., ¿no? Se le atribuyen obras divinas. A Jesucristo se le atribuyen obras divinas. La creación, sustento del universo, perdón de pecados, la resurrección, todo el juicio. Hoy vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en Juan, perdón. En Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1. Dice así esta lectura con la bendición de Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Otra vez, hermano. Todas las cosas por Él. ¿Quién es Él? En el principio era el Verbo. Todas las cosas por el Verbo fueron hechas. Y sin el Verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él, en el Verbo, estaba la vida. Y el Verbo, la vida, era la luz de los hombres. Amén. En el principio era el Verbo, era la palabra. Y la palabra, el Verbo, era con Dios. Y la palabra, el Verbo, era Dios. Puede sentarse. Ponga cuidado en esto, hermano. Presten atención. Cuando hablamos de la etimología de la palabra, o sea, vamos a estudiar el significado que se le da a la palabra, las diferentes utilidades en las que interviene esta palabra. Amén. Estamos hablando del verbo, que aparece en el griego como logos. Logos. Amén. Amén. Quizás usted lo ha escuchado mucho, ¿no? Verbo, del griego logos. Dice así. Tiene una serie de significados diferentes. La palabra verbo, la palabra logo, tiene una serie de significados diferentes. Uno, hablar. Ponga cuidado, si usted sustituye la palabra verbo, ¿ah? En el principio era el hablar. Y el hablar era Dios, si lo sustituye, ¿no? Entonces tenemos hablar. Número 2, causa. Número 3, palabra. Verbo significa hablar, causa, palabra, cuenta, mandamiento, pregunta, dicho. Verbo significa dicho, hecho. ¿Qué más? Lo que se dice, cosa, fama, plática, verbo, tratado, propuesta, asunto, mensaje, noticia, discurso, pleito, razón, predicar, rudimentos. Pero sus significados primordiales son palabra y razón. Amén. Entonces sustituimos, ¿no? Decíamos que en el principio era el verbo, en el principio era la palabra. Y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios, ¿no? Por allí comienza a tener sentido lo que dice Colosenses. Por Él todas las cosas fueron hechas, y sin Él nada de lo que fue hecho hubiese sido hecho.
Entonces, encontramos esto, ¿no? Que en el principio, hablando de la preexistencia de Cristo, Él en el principio era la palabra. Cuando hablamos de palabra, dentro de su significado está hecho. O sea, Él era la palabra que creaba. Amén. Era la palabra que producía vida. Era la palabra que materializaba el propósito de Dios. Ponga cuidado esto. Esto es desde el punto de vista de los judíos. Para los judíos, una palabra era mucho más que un simple sonido articulado que expresaba una idea. Se lo vuelvo a repetir. O sea, para los judíos en la antigüedad, una palabra era más que un simple sonido articulado que expresaba una idea. La palabra hacía cosas. Por eso cuando se escribió de que en el principio Jesús era el verbo, o sea, no se estaba refiriendo meramente a que Jesús era una voz que expresaba una idea, sino que Jesús era quien producía hechos. Amén. Dentro de la idea están los hechos de la creación. La palabra hacía cosas. Era una causa eficiente. Dice en Génesis la palabra crea. Génesis capítulo 1. En el principio creó Dios los cielos, la tierra. En el principio la palabra crea. Dice que por la palabra de Dios fueron hechos los cielos. Porque Él dijo y fue hecho. Uno que me lea Salmo 33. Salmo 33, versos 6 al 9. Gloria a Dios. Salmo 33, versos 6 al 9. Con voz de trueno, quien lo tenga. Amén. Amén. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra, siempre delante de él, todos los habitantes del mundo. Porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. A ver, por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra, ¿no? En el principio era la palabra, era el verbo. Salmo 107, verso 20. Isaías 55, 11. Salmo 107, verso 20. Isaías 55, 11. Envió su palabra y los sanó Sanó. y los sanó. Y Envió los su- libró de su ruina. Amén. Envió su palabra y los sanó. Isaías 55, 11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Amén. La palabra de Dios entonces hace lo que Él quiere. Repito, hermano. Entonces en Génesis encontramos que la palabra crea. Por la palabra de Dios fueron hechos los cielos. Porque Él dijo y fue hecho. Salmo 33, 6 al 9. Envió su palabra y lo sanó. Salmo 107, 20. La palabra de Dios hace lo que Él quiere. Isaías 55, 11. Entonces en el pensamiento judío, la palabra de Dios no solo decía, también hacía. O sea, cuando hacían referencia de que en el principio Jesús era el verbo, la referencia iba dirigida a que Jesús no era solo una palabra articulada en su preexistencia pasada, sino que era una palabra que tenía poder para hacer, para crear. Amén, mis hermanos. Entonces, el término también era ligado con la concepción de la sabiduría. La palabra sabiduría significa Sofía. Amén. Por eso es que usted ve que hay muchas Sofías últimamente, ¿no?
porque significa sabiduría. Se dice que Dios con sabiduría fundó la tierra. Usted lo puede encontrar en Proverbios capítulo 3, versos 13 al 20, que Dios con sabiduría, ¿no?, fundó la tierra. También se expresa la idea de la existencia de la sabiduría desde el principio. Usted lo puede leer en Proverbios 8. La palabra de Dios no es únicamente discurso, es poder. Amén. La palabra de Dios no es solo discurso, es poder. Y por otro lado, es imposible separar las ideas de palabra y sabiduría. La palabra no es solo palabra, es sabiduría. Amén. Amén. Dice que para los griegos en el mundo operaba una razón y una mente, la cual es la mente de Dios. Es el logo el que sustenta el universo, de modo que sea un cosmos ordenado y armonioso. O sea, como pensaba Heraclito, filósofo. O sea, dentro de lo que era la cultura y el pensamiento griego, para ellos el logo, la palabra, era lo que sustentaba. Entonces, dice que Juan tomó por un lado la concepción de los judíos, de que para ellos la palabra significaba mucho. La palabra para ellos creaba, hacía. Para los griegos la palabra significaba lo que sustenta el universo. Entonces Juan, con astucia, con revelación de Dios, con inteligencia de Dios, usó la palabra logos para describir la preexistencia de Jesús antes de venir y nacer en el vientre de María. Amén. Porque era una forma difícil de explicar en la antigüedad, y todavía para muchos les es difícil, porque nosotros le preguntamos a la mayoría sobre Jesucristo y la mayoría lo asocia a su nacimiento de María. Pero cuando preguntamos a alguien dónde estaba Jesucristo antes de nacer de María, la mayoría no sabe qué responder, no sabe qué decir. Y por ahí entonces se filtran las falsas creencias, las sectas, ideas como los testigos, ideas como solo Jesús y otros grupos más. Comienzan a negar la existencia anterior de Jesús a su nacimiento. Y resulta que Jesús en el principio era el Verbo. Amén. Su nombre se le dio, el nombre de Jesús se le dio a ese Dios encarnado. ¿Me comprende? A ese Dios encarnado, Dios hecho carne, se le llamó Jesús, que significa Dios está salvando. También se le llamó Emmanuel, significa Dios con nosotros. Entonces el nombre de Jesús, Emmanuel, describe el ministerio, la vida y el ministerio de Jesús entre los hombres, representando a Dios hecho carne entre nosotros. Pero antes de ese momento histórico, Jesús ya existía en la eternidad. Cuando Dios creaba, Jesús era la palabra que daba forma. Era la sabiduría que Dios usó para fundar el mundo, porque Él fundó el mundo con sabiduría. Amén, mis hermanos. Amén. Dice que a fines del siglo I la iglesia enfrentó el problema de tener que presentar un mensaje dirigido en el judaísmo a un mundo griego totalmente ajeno. Fue Juan quien, inspirado por el Espíritu Santo, advirtió la solución, de modo de presentar un mensaje contextualizado, pues ya que judíos y griegos tenían la concepción del logos de Dios, ¿sería posible aunarse las dos ideas? Así que Juan toma la idea que los griegos tenían del logos. La idea de los griegos del logos era que el logos sustentaba el universo como esa esencia y sustento, en conjunto con la concepción judía del logos como palabra de Dios. Fíjense que, vuelvo a repetir, hermano, Juan tomó la idea de los griegos. Para los griegos
el logos, la palabra, sustenta, sostiene el universo. Para los judíos, la palabra de Dios crea, hace maravilla. Entonces, Juan usó la palabra logos para identificar a Jesucristo en la eternidad pasada y poder así entonces explicarle a los griegos y explicarle a los judíos que Jesús, o sea, no era un personaje que solo se había originado allí partiendo del vientre de María, sino que Él en el principio era lo que creaba. Amén. Y en el principio Él era lo que le daba vida a todas las cosas. Y con estas dos formas de entender, hermano, el significado de la palabra, Juan le dio significado a la existencia de Jesús en la eternidad pasada. Amén, hermano. Recuerden que la semana pasada leímos Miqueas, que hablaba acerca de que Jesús, como Dios, como palabra, se movía en la eternidad. Amén. Dice, Juan contextualiza la palabra con el sentido cristiano y la introduce en la presentación de su mensaje del Evangelio, lo cual, además de la inspiración del Espíritu, demuestra la astucia del apóstol al buscar la manera de impactar a sus lectores con el mensaje de Cristo que querían comunicar. Un gran ejemplo que debemos imitar. O sea, la fusión de la idea de los judíos con la idea de los griegos fue una astucia de Juan para poder él explicar lo que él quería dar a entender a ese mundo que estaba llevado por dos corrientes, la de los judíos y la de los griegos. Por ejemplo, en Juan capítulo 1, verso 1 al verso 3 y el verso 14, el apóstol habla de Jesús como el Logos de Dios. Es el único que utiliza este término aplicado a Jesús por las razones antes expuestas. Al llamar a Jesús Logos, Juan estaba afirmando: 1. Jesús es el poder creador de Dios venido a los hombres. ¿Me entendieron? Lo vuelvo a repetir. Juan afirmaba esto: Jesús es el poder creador de Dios venido a los hombres. Cuando usamos la palabra Logos, estamos diciendo que Jesús es el poder creador de Dios venido a los hombres. Por eso cuando nosotros oramos por un enfermo decimos por la palabra. ¿Entiende? Por eso cuando usted escucha a un cristiano decir esta expresión, por la palabra, ya usted está entendiendo que se está hablando del poder creador de Dios. O sea, del poder creador de Dios. Por eso decimos, por el poder creador de Dios está sano. Si hay un miembro allí que está deteriorado, corroído por una enfermedad, ese miembro vuelve nuevamente a su condición original por el poder creador de la palabra. Es lo que hacemos cuando oramos, por ejemplo, con alguien que tiene cáncer. Decimos por la palabra, está sano. Usted sabe que el cáncer acaba la vida, acaba la célula, acaba completamente el organismo. ¿Y qué sucede? Es necesario regeneración de tejido, regeneración de miembros. ¿Y quién puede regenerar o dar vida, revitalizar un organismo, un miembro muerto? Dios. Por eso decimos, por el poder creador de la palabra, estás sano. Amén, mis hermanos. Entonces, Jesús no solo habló la palabra de conocimiento, Él es la palabra de poder. Número 2, además de Jesús ser el poder creador de Dios venido a los hombres, Jesús es la mente de Dios encarnada. Amén. Como alguien refirió, podríamos traducir las palabras de Juan: la mente de Dios se hizo hombre. Amén. Por eso Él nos dice: vosotros tenéis la mente de Cristo, porque Él mora y habita en nuestros corazones. Entonces nosotros tenemos la mente de Dios. Una palabra es siempre la expresión de un pensamiento, y Jesús es la perfecta expresión del pensamiento de Dios para los hombres. Tenemos entonces a Jesús como el poder creador de Dios. Número 2, tenemos a Jesús como la expresión del pensamiento de Dios. Con todo esto Juan estaba diciendo: los griegos y los judíos tienen razón. Existe un Logos de Dios, creador y sustentador de todo el universo.
pero ese logos ahora ha sido manifestado a los hombres en forma visible y humana. Amén. Fíjense cómo Juan manejó el asunto. Los griegos creían en la palabra que sustenta. Los judíos creían que la palabra crea, la palabra tiene poder. Y Juan dijo entonces, tienen razón los judíos, la palabra lo sustenta todo. Los griegos, la palabra lo sustenta todo. Los judíos, la palabra crea todo. Pero Jesús personifica entonces ese logo que lo sustenta y lo crea todo. Por eso nosotros, hermanos, encontramos en el nombre de Jesús, encontramos en el nombre de Jesús poder, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos nosotros ser salvos. Y cuando hablamos de salvos, no me estoy refiriendo solo a que ya no vamos al infierno, vamos para el cielo, no, sino que cuando hablamos de que somos salvos, decimos Dios está sanando, Dios está salvando, porque son dos operaciones que el poder de Dios ministra de una manera allí, pareja. Cuando Dios salva, Dios sana. Cuando Dios sana, Dios salva. Las dos trabajan de la misma manera. Por eso, la otra vez cuando hablábamos acerca de lo que era la administración, yo les explicaba esto, que a la hora de orar por un enfermo, primero hay que hacerle oración de fe. Porque Dios, cuando va a sanar, primero salva. Amén. Y cuando Dios sana, porque ya salvó. Y es el consejo para todo aquel que le pidas oración, primero hágale oración de fe, para que su vida sea salvada y su cuerpo pueda ser sanado. Aplauda a Dios por un momento.